¿Alguna vez te ha pasado en el trabajo que tu jefe te hizo sentir miedo, diciéndote que probablemente ya no va a haber un puesto para ti, para que puedas continuar en la empresa, o que te hagan o que te generen culpa? Empiezas a pensar que has hecho una mala labor y esas dos emociones desagradables empiezan como a motivarte y a empujarte a ser más productivo o más productiva. Quiero hablar contigo hoy día sobre la culpa y el miedo y si realmente son saludables o funcionales de fomentar en los ámbitos laborales. Ya he mencionado en otras ocasiones que las emociones son funcionales. ¿Qué significa eso? Que funcionan para algo, nos sirven. Cualquier emoción, pueden ser incluso agradables o desagradables, nos sirven. Como les mencionaba, la culpa es una emoción súper funcional también porque nos va a llevar a querer reparar, querer arreglar algo que consideramos que hemos hecho mal. Pero aquí puede llegar a ser funcional o puede no serlo, porque a veces sentimos culpa de algo que realmente no hicimos mal o de algo que realmente no estuvo bajo nuestro control. Y ahí sí el remordimiento no nos lleva o no está siendo funcional, no nos sirve. Ahora, en el trabajo sí es verdad que la culpa puede llevar a que las personas, porque se sienten mal de haber hecho algo malo o porque sienten que el jefe tiene que esforzarse el doble, se está sacrificando o que le han hecho un daño al equipo, entonces esta culpa los va a llevar a tener más tiempo extra, a querer trabajar en horas incluso de descanso, de entretenimiento, y por un tiempo limitado puedes tener un trabajador, una trabajadora súper enfocada, súper energética, súper productivo. Pero ese tiempo tiene un costo. ¿Por qué? Porque mientras más hacemos o generamos culpa en los trabajadores o mientras más nos generan culpa a nosotros, lo que va a terminar pasando es que vamos a empezar a concluir ideas negativas sobre nosotros o sobre nosotras mismas. Y entonces esto sí empieza a golpear la autoestima de todas las personas. Y ya de por sí eso no es saludable, no es correcto, no es ético, no es moral, por el mismo hecho de que somos seres humanos y no debemos estar maltratando así a las personas. Pero además a nivel empresarial no va a convenir, porque las personas cuando más golpean su autoestima, menos productivos van a ser. Menos productivos vamos a ser y al mismo tiempo vamos a estar generando emociones muy desagradables sobre nosotros mismos. A eso probablemente se va a sumar la profecía autocumplida que tanto hemos hablado, esta falta de confianza en uno mismo, en esta autoeficacia, como llamamos los psicólogos, en esta autoestima, y lo que va a terminar pasando es que probablemente termine por evitar situaciones que yo podría afrontar porque tengo las capacidades. Al mismo tiempo está el miedo. Porque también hay jefes que pueden decir, oye, si tú no presentas bien estos, te la juegas, ya no te contrato el próximo mes, aquí está en juego tu puesto. Entonces esto genera miedo. Y sí, es verdad, el miedo es una emoción que también, por prevenir que ocurra el peligro y el riesgo, moviliza a las personas. A los empleados, a las empleadas, a los jefes, a todas las personas en general, esa emoción nos moviliza. Cuando hay un peligro real, hasta cierto punto es funcional. Y pueden ser productivos, pero nuevamente por un corto tiempo. ¿Por qué? Porque luego cuando nosotros tenemos miedo, ansiedad de una manera crónica, eso empieza a desgastarnos. Eso va a terminar por generar distintas expresiones fisiológicas en nosotros como dolores de cabeza, dolores de estómago, gastritis, dolores corporales. Pero no solo eso, vivir un estrés crónico desgasta la autoestima, empieza a mermar también la confianza en uno mismo. Hay incluso un síndrome de burnout que significa en inglés, en castellano significa que quemas, que simplemente te desmotivas, te apagas, tu motivación se apaga totalmente en relación al tema del trabajo. Entonces, tú que eres jefe o jefa y que hay personas que trabajan para ti o que trabajan bajo tus órdenes, bajo tus comandos, es importante entender que el miedo y la culpa son emociones que podrían movilizar a alguien de manera inmediata, pero no significa que eso vaya a ser saludable. ¿Por qué? Porque no solo hay un maltrato hacia la persona de manera manipulativa y estratégica, sino que al mismo tiempo a largo plazo estás dañando autoestima, estás generando conductas evitativas, estás generando mucho remordimiento a ciertas situaciones que quizás la persona no es culpable o no es responsable de dichos errores.
Ambas emociones no son saludables de fomentar en una dinámica de liderazgo en una empresa. Ya sabes, si tu jefe, si tu jefa, si un profesor, si una persona con autoridad frente a ti te maneja, te influye mediante el miedo o la culpa, tenlo muy presente porque es una dinámica que tenemos que romper. No solo para estar bien en el día a día, sino también para reforzar conceptos más duraderos en el tiempo como tu autoestima. Te mando un fuerte abrazo. Encuentra en ti misma tu propia verdad.